La Hora Deportiva. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo espacio de La Hora Deportiva en su edición de baloncesto. Como bien sabíais, teníamos intención de tomarnos unos días de asueto, unos días de descanso, aprovechando la Semana Santa, pero finalmente el equipo que conformamos hemos considerado necesario, no sé si de forma correcta o no en este sentido, hacer programa hoy, sobre todo en el sentido de, ¿cómo decirlo? Pues de en un momento que no podemos ocultar, que es posiblemente el más complicado a nivel deportivo de esta temporada para el Clínica Ponferrada SDP, pues dar un mensaje de que la temporada sigue adelante y que esto no termina hasta que la bocina suena en el último momento y que todavía hay mucho camino que recorrer. Y antes de nada, saludar a mi compañero, a Borja Barredo. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy buenas noches a todos y a ti en especial, Rubén. ¿Qué tal todo? Bueno, todo bien. No sé si de acuerdo o no con este mensaje de inicio. Sí, yo creo que es bueno y sobre todo transmitir tranquilidad y qué mejor para transmitir tranquilidad y para marcar que yo creo que continúan todos los objetivos con las mismas opciones que teníamos hace un mes. Y sobre todo qué mejor que Oriol, que es la persona que nos va a transmitir yo creo que sobre todo optimismo, porque viendo las últimas ruedas de prensa creo que el míster lo tiene bien claro, el cuerpo técnico lo tiene bien claro y ya verás como hoy salimos todos más enganchados para el sábado volver al Toralín a tener una muy buena entrada. A Lidia Pues Valentín. Lidia Valentín, Toradín, bueno, cuesta cambiar nombres. Pues nada, saludamos a nuestro invitado de la noche, al que agradecemos que esté con nosotros. Oriol Pozo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primera pregunta directa, Oriol. ¿Qué le está sucediendo al equipo? Bueno, está claro que hemos encadenado una racha de 4 partidos sin ganar. El equipo pues también se ha visto afectado por una serie de inconvenientes en forma de varias bajas, no solo lesiones graves, sino otros jugadores que bueno, han llegado muy justo a los partidos porque han tenido varios problemas entre semana, con lo cual el día a día del equipo también se está viendo bastante afectado. Pero bueno, al mismo tiempo también hacemos una lectura de que este mes que encarábamos con estos problemas, pues también teníamos un calendario muy complicado, ¿no? Con 3 partidos fuera de casa de una dificultad muy grande y luego un partido en casa que sí que fue un golpe duro para nosotros porque es un partido que esperábamos ganar y bueno, además el equipo pues hizo un gran esfuerzo remontando una diferencia de 16 puntos, pero bueno, al final fue un partido ajustado, no tuvimos el acierto al final y se acabó escapando, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos cerrado un mes que ha sido malo para nosotros, pero bueno, lo tomamos como un mes que ha terminado, ahora empezamos otro mes y lo afrontamos con las ganas de ganar estos 2 partidos en casa sobre todo, que son los que creo que tienen que ser claves y luego ir a Morón a competir al máximo para sacar el partido también. Bueno, Oriol, ¿cómo se encuentra el equipo? Yo sé que hay veces que hay que decirlo políticamente correcto, ¿no? Pero ya no tanto después del tema de Treviño, pero tras la derrota de Jaén en casa, ¿cómo ves tú al equipo? ¿Cómo lo notas? Pues, a ver, no os engañaré, el equipo fue una derrota que hizo daño porque, bueno, en casa estábamos teniendo una temporada no perfecta porque habíamos perdido un partido, pero casi perfecta, ¿no? Donde habíamos sumado una victoria en casi todos los partidos que habíamos jugado. Pero al mismo tiempo, bueno, si veis el día a día del equipo, veréis un equipo que está muy metido, que está trabajando muy bien, que hay muy buen ambiente tanto con nosotros como en el vestuario. Y para mí eso es lo que me hace ser optimista con los partidos que quedan. Está claro que, bueno, al final es imposible que cuando pierdes jugadores de esta importancia, pues no se note, ¿no? Tienes que hacer un reajuste. También ha venido un jugador nuevo que apenas ha tenido 2 entrenamientos antes del anterior partido y poco a poco tiene que ir cogiendo sobre todo el ritmo al que quiere jugar el equipo, que es un ritmo bastante difícil de coger a mitad de temporada para un jugador que viene de fuera, pero el equipo está trabajando bien y eso es lo que a nosotros nos hace ser positivos. A mí me preocuparía pues ver un equipo abatido, ver
que la gente no cree o ver que hay algún problema en el día a día, ¿no? Pero es todo lo contrario. Entonces, pues bueno, hay muchos equipos, incluso equipos de la zona de arriba del todo, que han tenido rachas similares y han salido de ellas y ahora mismo pues es el objetivo que tenemos. Bueno, yo realmente, reflexión que quiero hacer antes de continuar, he leído bastantes comentarios, posiblemente inmediatamente después del partido de Azpeitia, pues un poquito en tono derrotista, como reconociendo que el equipo ha hecho una gran temporada, pero que se está llegando al límite y que poco más se puede hacer, como hablando un poquito en pasado. Yo me quiero revelar ante este tipo de aseveraciones y yo creo que desde la plantilla y tú como entrenador estás totalmente en desacuerdo con estos catastrofismos y derrotismos a esta altura de la temporada. Sí, tanto. Nosotros somos optimistas con los partidos que quedan porque vemos que el equipo cree, ¿no? Y vemos que el equipo está trabajando bien y bueno, poco a poco pues vamos viendo algunos jugadores que también van dando un paso adelante. Es cierto que el último partido pues no salieron las cosas y fue un partido malo, no hay que engañarse. Pero bueno, el equipo venía de un partido que a pesar de ser dura la derrota en casa, pues el equipo compitió hasta el final, tuvo un momento muy bueno en la segunda parte y mostró un buen nivel. Y creo que en Sevilla también se mostró un nivel competitivo muy alto y que no se ganó el partido por pequeños detalles, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos está faltando un poco es coger esa regularidad en el juego que nos permita pues no tener parciales tan negativos y tan largos, ¿no? Que es lo que nos está matando un poco ahora, que cuando tenemos un mal momento, pues ese momento es demasiado malo y dura demasiado tiempo. Y es lo que estamos intentando corregir. Por lo que me comentas tú, pues es verdad que ahora pues venimos de unas sensaciones de una temporada que estaba siendo posiblemente histórica para el club y te queda un poco ese gusto de que es una lástima que en un momento como ahora pues haya este bajón, pero al mismo tiempo quedan 3 partidos y estamos a 2 victorias de igualar un año más la temporada con más victorias de la historia del club. Entonces, este es el objetivo que nos tenemos que marcar, ¿no? Tomarnos este mes como un mes nuevo. Hemos pasado un mes malo que no habíamos tenido hasta ahora en toda la temporada, pero tenemos que intentar pasar página. Queremos hacernos fuertes en casa, como hemos sido todo el año, y afrontamos la semana con optimismo para que este sea el primer partido que suponga un cambio de tendencia. Yo hay una duda que me queda, Oriol. Yo lo llevo ya viendo un par de semanas, ¿no? Y es el tema de los minutos. Y yo creo que en la última rueda de prensa lo has comentado, ¿no? Que quizás en el juego interior hay jugadores que están jugando demasiados minutos. Yo soy muy optimista. Tengo claro que, te lo decía todavía Rubén esta semana, creo que quedaremos cuartos o quintos. Creo que ojalá que seamos quintos. O cuartos mejor, pero ojalá que seamos quintos. Pero yo noto al equipo que determinados jugadores en lo físico creo que se están llegando al límite y me preocupa un poquito, y ojalá haya este problema en el playoff. ¿Tú en el aspecto físico habéis hecho algún tratamiento específico? ¿Habéis modificado algo con el cambio, con la baja de Treviño? ¿O con la llegada de Gueye tenéis claro que a lo mejor hay que dar menos minutos a Hayes, dar menos minutos a Black, que Morales dé un paso adelante? ¿Qué habéis tomado decisión? ¿Habéis pensado en algo para esta hipotética segunda fase? Bueno, ahora estamos en un momento que estamos intentando redistribuir un poco la rotación, ¿no? Al final, toda esta situación surge en el momento que sale del equipo David Efambia, como sabéis, que debido a problemas físicos, pues era un jugador que este año tenía que ser importante para nosotros y darnos ese punto físico que nos está faltando. Pero bueno, pues por circunstancias, pues el chico no tuvo suerte, no se acabó de encontrar recuperado del todo de la rodilla y bueno, y no estaba en condiciones, ¿no? Entonces, viendo la dificultad que nos ofrecía el mercado para encontrar un 5 y la oportunidad que tuvimos con Cameron, que consideramos que es un muy buen jugador, que podía encajar bien en el equipo, pues hicimos una apuesta de jugar un básquet más abierto, con jugadores más pequeños porque considerábamos que, bueno, con los jugadores que teníamos suficiente tamaño para que el hecho de perder a un 5 no tuviéramos una penalización muy, muy grande, ¿no? Yo creo que nos salió bien esta apuesta porque el mes de febrero ganamos todos los partidos, pero bueno, con la baja de Pau, pues
este tamaño que nos compensaba un poco la falta de un 5, pues lo perdimos y por eso pues nos encontramos con solo 3 jugadores interiores. Y entonces, pues, bueno, eso ha tenido que sobrecargar de minutos tanto a Rasmus como a Antonio como a Riley en este caso, ¿no? Entonces, bueno, con la incorporación de Edu esperamos que ya esta semana pueda darnos una rotación normal de un jugador que tiene que ser también importante en la posición de 4,5, 5. Y esperemos que esto nos ayude a redistribuir un poco las cargas, porque es cierto que posiciones interiores, pero bueno, con él y con Cameron hacíamos un poco una fórmula de jugar con un falso 3, con 2 treses o con un falso 4 y de esta manera pues seguíamos teniendo tamaño para intimidar y para rebotear y ahora lo estamos intentando ajustar un poco con esta baja, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que en las próximas semanas esta rotación con la incorporación de Edu pues ya pueda quedar un poco más equilibrada y eso también nos va a permitir jugar a un nivel físico más alto durante más minutos. Yo creo que, perdona Rubén, Sí. y perdona que continúe con el tema que has tocado, el tema de Guille, para ti es un 45, ¿verdad? Viendo incluso los pocos minutos que jugó esta semana, entiendo que es un 45. ¿Podrías ver en algún momento a los dos en pista, a Hayes y a él en pista? Sí, a ver, él es un jugador que puede jugar en las dos posiciones, pero la verdad es que su adaptación tiene que ser muy rápida porque ahora mismo pues no tenemos muchos meses por delante que le permitan ir poco a poco, ¿no? Entonces, de momento va a ayudar más en la posición de 5 seguramente porque es en la que necesitamos un poco más de rotación y si luego vemos que se adapta para jugar con calidad en las dos posiciones, pues eso al equipo le daría un arma más, ¿no? Sobre todo en momentos donde podamos sufrir en rebote o donde necesitemos tener más presencia interior. Pero ahora mismo, sobre todo, nos interesaba alguien que pudiera compartir minutos con Riley porque es donde estábamos sufriendo más, porque tenía que hacerlo Antonio, pero al mismo tiempo Antonio tenía que jugar en la posición de 4 también. Entonces siempre había 3 jugadores muy sobrecargados de minutos. Rodeando los 30 o incluso por encima de los 30, ¿no? Y eso, pues al nivel físico que queremos jugar nosotros, no es sostenible en el tiempo el hecho de jugar tantos minutos porque es imposible poderles pedir un rendimiento máximo tanto en ataque como en defensa, ¿no? Al nivel de intensidad que queremos jugar. Entonces, de momento está ayudando en la posición de 5, de falso 5, que creo que es un jugador interesante y que lo puede hacer bien. Esta semana pues vino a mitad de semana, tuvo solo un par de entrenamientos para empezar a ver cosas y no estaba preparado, pero esta semana yo creo que ya va a estar mejor para poder participar. Bueno, a todos los que nos estéis escuchando ahora mismo, os invitamos a interactuar con nosotros a través del muro de nuestro Space, de nuestra cuenta en X en La Hora Deportiva. Podéis hacer comentarios, incluso podéis trasladar alguna pregunta al míster, a Oriol. Tenéis pues acceso libre para ello. Y mientras tanto, sí que retomando uno de los aspectos que estabas comentando, era el hecho de las largas crisis que se están viendo en los partidos, o sea, los momentos bajos que se están alargando más de la cuenta. Lo vimos en el partido de Azpeitia, también lo vimos una semana antes en el Liga Valentín, en Jaén. Comentas que eso es el objetivo número uno, el intentar paliar estos bajones o por lo menos que no sean tan largos, ¿no? Sí, yo creo que es el talón de Aquiles que tenemos ahora mismo. El equipo, yo creo que el otro día empezó compitiendo bien. El equipo iba ganando 8-10 en un primer cuarto donde por parte de los dos equipos hubo bastante desacierto a nivel ofensivo, pero el equipo empezó compitiendo bien, estuvo sólido defensivamente, asegurando bastante bien el rebote, pero luego tienes un momento malo donde encajas un par de tiros y bueno, y mentalmente ya te cuesta, ¿no? Y ves que ofensivamente te está costando y mentalmente nos caímos, ¿no? Y pasamos de este 8-10 ganando a un 20-10 en apenas 1 minuto y medio, 2 minutos, ¿no? Entonces, claro, fuera de casa recuperar una diferencia de 12-13 puntos, pues es muy complicado, ¿no? Y el equipo lo intenta porque, por ejemplo, en Sevilla nos vimos 16 puntos por debajo y a falta de 4 minutos nos ponemos a 2 y estamos en plena disposición de darle la vuelta y de ganar el partido en una pista tan complicada, ¿no? Pero está claro que si tienes que hacer ese sobreesfuerzo durante el partido, pues lo más probable es que llegues muy apurado al final, que es un poco lo que nos pasó también el partido de Jaén, que el equipo hizo una segunda parte muy, muy buena, creo yo.
pero tuvimos que hacer ese sobreesfuerzo para levantar una diferencia de 15-16 puntos y al final se notó que faltó un poco de claridad en ataque, ¿no? Ya íbamos justo de fuerzas y se notó en el nivel físico en los últimos 2-3 minutos. Entonces creo que la mejora del equipo pasa por ser más regulares en el juego, por ser capaces de utilizar mejor las faltas, de endurecer un poco los contactos, sobre todo debajo del aro, que últimamente estábamos encajando muchas bandejas, que es algo que durante la temporada no había pasado hasta ahora. Pero bueno, el equipo yo lo veo con buena predisposición. Cada semana los chicos trabajan muy duro. La verdad es que estamos encantados con el día a día que tenemos, con el nivel de implicación que tienen todos. Y esto para mí es la mejor señal que podemos tener, ¿no? Cuando tienes un día a día bueno, yo creo que no tienes que preocuparte. Si esto no fuera así, entonces creo que sí tendríamos motivos de preocupación, pero vemos a la gente muy mentalizada, con muy buena actitud, y yo creo que esto es una buena señal para que las cosas mejoren pronto. Perdóname, Borja, quiero retomarlo con lo que has comentado, Oriol, ahora, el tema de ser fuertes en la pintura, el nivel de contactos. Lo hablábamos en la rueda de prensa del partido de Jaén. Y aquí en este space, bueno, pues siempre hemos defendido pues, el hecho de no descentrarnos excesivamente con cuestiones que no podemos controlar, pero hablábamos en ese momento de la disparidad de criterios respecto a un jugador en particular como Riley Hayes. No parece que en este partido de Azpeitia fuese tan notorio, pero sí que lo veníamos apreciando en partidos anteriores. ¿Hay cierto temor a que esto continúe en los siguientes partidos? Bueno, yo creo que Riley es un jugador que juega máximo nivel físico, tanto en ataque como en defensa. Y es cierto que, bueno, ya me quejé hace unos días en una rueda de prensa en la que consideraba que él había acciones en las que usaba mucho las manos, usaba mucho los contactos, pero él recibe mucho cuando ataca, ¿no? Y sí que, bueno, al final, pues él es un jugador que, a pesar de no ser muy grande, pues ocupa mucho espacio, se le ve mucho y entiendo que no es fácil pitarle, pero bueno, yo creo que es un jugador que ya lleva años en la liga y que debería tener un poco más de respeto en algunas situaciones, porque el otro día, por ejemplo, el día de Jaén ves la primera falta y es que ni siquiera hay contacto, ¿no? Luego cuando revisas el partido ya en frío y ves las acciones que te condicionan, la verdad es que no das crédito. Entonces, bueno, es cierto que luego pues nosotros también cometemos varias faltas evitables que intentamos corregirlo con los jugadores y al final, bueno, yo creo que tú acabas obteniendo el resultado que te has ganado en base a tu trabajo y en base a lo que has hecho en la pista, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que cuando hay partidos que en un minuto un jugador referente ya tiene dos faltas y luego ves las acciones que recibe él en ataque que no se pitan como tal, pues la verdad es que es difícil de entender. Pero bueno, nosotros intentamos trabajar para seguir jugando. Tenemos que mejorar también un poco el que esto no nos descentre tanto, pero bueno, al final somos un equipo joven y somos bastante impulsivos, el cuerpo técnico también, no os voy a engañar. Intentamos cada vez pues transmitirles a los jugadores que tienen que seguir jugando y bueno, y si alguien tiene que hablar con el árbitro, pues que en este caso sea yo. Pero bueno, sí que es verdad que nos gustaría que este año, sobre todo, ¿no? Que otros años hemos tenido jugadores que debutaban en la categoría y entiendes que cuesta un poco más que tengan ese respeto que puedan tener otros jugadores más experimentados, pero este año creo que tenemos jugadores que se lo han ganado y bueno, no digo que les regalen nada, ni mucho menos, ¿eh? Pero simplemente pues cuando reciben según qué tipo de contactos, pues deberían tener un poquito más de respeto. Y yo, si me permites, hay otro jugador, Oriol, que para mí, pero quizás lo has dicho tú, ¿no? Al final es un jugador, es primer año que viene a España, los árbitros tampoco le conocen mucho, pero a mí un jugador que para mí está sufriendo mucho es Vergins en este sentido. Yo he sido el primero que he dicho que con el tema de Hayes no se respeta. Digo en plan de broma que Hayes, como es un poste de los antiguos y estos árbitros jóvenes no habrán visto lo que es pisar pintura, pues es verdad que les llama la atención cuando ven a alguien que abajo juega a mil maravillas con los pies. Pero ya hay otro jugador que con Vergins a mí me pasa lo mismo. Yo creo que Oriol, no sé si ya lo habrás mencionado, no me doy cuenta, pero Vergins está sufriendo mucho marcajes demasiado agresivos. En cualquier situación de bloqueo siempre sale con desventaja, siempre sale con manotazos.
y además hasta llegamos a desesperarlo. Y te añado, si me permites, que creo que a Bernies también se le está respetando poco. Yo te voy a cambiar un poco de tercio y a ver, yo sí que noto, y no es una crítica, pero yo sí noto que hay algunos jugadores que no han dado ese paso adelante que a lo mejor con la lesión de Treviño pedíamos, ¿no? Y yo hablo un poquito del bloque español. No sé tú cómo lo ves, hasta dónde puedes decir, pero sí es verdad que yo en el caso de Sima, de Sergio Romero y en menor medida Antonio Morales, que alterna partidos buenos y malos, sí es verdad que a lo mejor en ataque han perdido una oportunidad muy buena o están perdiendo una oportunidad de ser jugadores determinantes y de ser, como digo yo, y de buscar un buen contrato el año que viene, ¿no? ¿Has hablado con ellos o ellos están, yo atrás los veo que trabajan de maravilla, pero los ves agobiados por el tema de los puntos, que sabemos que son chavales jóvenes y que muchas veces solo miran los aspectos de la estadística? Bueno, nosotros a los jugadores les pedimos que jueguen bien dentro de su juego, ¿no? Al final está claro que con las bajas que hemos tenido, pues tenemos ciertas necesidades en cuanto a varios aspectos del juego, ¿no? Sobre todo en anotación y en rebote, que es donde Pau nos estaba dando mucho. Pero bueno, al final tenemos que entender que cada jugador tiene su rol determinado, ¿no? Entonces, lo que intentamos es que el paso adelante no sea de uno o de dos jugadores, sino que todo el mundo pueda dar un pequeño paso adelante y de esta manera, pues intentar compensar un poco las carencias que podamos tener, ¿no? Ahora mismo, pues está claro que con la baja de Pau tenemos unas carencias, pero también el equipo tiene otras virtudes, ¿no? Podemos jugar quizás un poco más dinámico, ahora que seremos un poco más pequeños, pues hemos de intentar jugar con un poco más de ritmo y si encontramos esas situaciones, pues tendremos tiros un poco más cómodos. Yo creo que todos los jugadores están trabajando bien y bueno, dentro de su rol yo creo que tanto Usman como Sergio están haciendo un buen trabajo. Ahora mismo pues creo que sería injusto pedirles un rol totalmente diferente al que estaban desempeñando durante toda la temporada, que además lo estaban haciendo muy bien, ¿no? Al final son dos jugadores de equipo que nos aportan mucho en cosas que no se ven tanto en las estadísticas, pero que para un equipo son clave. Y bueno, yo creo que poco a poco pues vamos a tener un juego un poco más estable, ahora que con Dúo esperemos tener un poco más de equilibrio entre el juego interior y exterior y que pudiendo repartir un poco más los minutos, el ritmo del equipo se pueda ver un poco más incrementado, pues creo que para todos los jugadores va a ser un poco más sencillo y vamos a tener más situaciones para que todo el mundo pueda anotar, que es lo que estamos buscando. No sé si te he respondido o no, pero... No, me has respondido perfectamente. No eludes las preguntas, o sea, Oriol, siempre bien, en ese sentido, siempre bien. Sí, eso lo intento siempre. Bueno, damos salida a algún comentario. Venga, una persona que conoces, Norberto de la Mata, que dice que tiene claro que el equipo va a llegar al playoff y que va a ser la sorpresa como busca la pasada temporada. Ojalá. Yo lo firmo ahora mismo con sangre, si hace falta, en este sentido. Y bueno, hablando ya de futuro inmediato, llega el Eurobasket. A mí lo que me transmite este equipo después de verle el partido a la primera vuelta y algún encuentro más que he podido verle, especialmente los de la primera vuelta, valga la redundancia, contra la Cultural, tanto de Copa como de Liga, y creo que Gijón también lo llegué a ver, es un equipo que le gusta bastante narcotizar los partidos. Nos vamos a encontrar un choque de intereses en este sentido el próximo sábado, Oriol. Sí, yo creo que sí, es un equipo que tiene un gran potencial, sobre todo en el juego interior, ¿no? Jugadores como Pape Bocar, como Patrick Spencer, como Wally Niang, son jugadores que se sienten más cómodos jugando en el poste bajo y además es un equipo, bueno, que por el tipo de rotación con la que juega y por cómo se sienten cómodos jugando, pues creo que ellos van a buscar que les castiguemos lo mínimo posible en situaciones de contraataque y transición, porque ellos defendiendo 5 contra 5 estático, pues bueno, es un equipo que tiene jugadores que intimidan, que cierran bien el aro, tienen gente grande que hace muy difícil que puedas anotar cerca del aro jugando en estático y por eso creo que es el tipo de partido que nos van a plantear, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos claro que si queremos hacerles daño, pues tenemos que construir desde la defensa para que eso nos permita intentar rebotear limpio y salir en situaciones de contraataque y transición para castigar a sus jugadores interiores cada vez que podamos.
Aún así, pues bueno, sus jugadores también tienen capacidad atlética, ¿eh? Es decir, Pape Bocaro es un jugador capaz de jugar a un ritmo alto y Patrick Spencer, sobre todo, es un jugador que atléticamente está por encima del nivel de la liga, claramente. Pero bueno, ellos como equipo, pues es un equipo que con el 5 contra 5 defienden más cómodos, por lo que te he dicho, porque tienen una capacidad intimidatoria grande que les permite proteger muy bien su aro. Y luego en ataque estático, pues también tienen generadores de calidad como Blitzweight, como Monteo directo, y en situaciones de bloqueos indirectos, pues saben generar situaciones para crearse sus tiros. Y luego tienen recursos también en el poste bajo, ¿no? Donde buscan muchas situaciones de poste bajo con sus jugadores interiores. ¿Qué logro básquet esperas ver? O sea, es un equipo que ha sido muy irregular toda la temporada. Nosotros el partido de la ida viene también marcado por aquella repetición, o sea, por aquella acumulación de partidos que tuvimos. Yo sigo pensando que ese partido de logro básquet allí, si bien en una dinámica normal no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Pero, ¿qué equipo te crees? Porque yo he estado viendo el partido de la Cultural esta mañana y la verdad es que es un equipo que ha dejado de anotar. O sea, era un equipo que a principio de temporada metía mucho y es verdad que la Cultural lleva el partido, lo embarrana mucho, muchos contactos, mucho golpe. ¿Qué logro va a ser que te puedes encontrar el sábado? Bueno, yo espero un logro básquet que va a jugar a por todas, porque bueno, parecía que con la racha que tuvieron hace unos meses, pues se habían quedado ya en una zona tranquila, pero la racha que ha tenido este último mes y medio Jaén, que ha sido una racha espectacular, pues les ha puesto solamente a un partido, ¿no? Teniendo en cuenta que, si no me equivoco, la última jornada juegan Jaén contra Logro Basket, pues pueden tener un final Sí, de correcto. infarto, ¿no? Entonces, me espero un equipo que claramente sabrá lo que se está jugando, porque ahora mismo pues está una victoria de caer en posiciones de play-out y bueno, ya vimos hace 2 semanas lo peligrosos que son este tipo de equipos a estas alturas de la temporada, ¿no? Jaén pues vino, hizo su partido, fue muy sólido atrás, nos puso las cosas difíciles y al final, pues a pesar de nuestra reacción, se llevaron el partido, ¿no? Entonces ahora mismo quizás es más peligroso jugar contra este tipo de equipos, contra los que la gente espera que ganes, pero que ellos se juegan mucho y ya vienen de ganar en Morón hace pocas semanas y bueno, es un equipo que está compitiendo bien, a pesar de que lo está haciendo con una anotación más baja que a la primera vuelta, como dices, pero yo me espero un partido muy complicado y que vamos a necesitar una versión muy buena para poder ganar. Perdona, Rubén. Yo hay una cosa que quiero comentar y es el tema de que yo creo que hay veces que cometemos el error, los que hablamos de Clínica Ponferrada y a lo mejor los medios de comunicación también lo cometemos. Pero creo que tú lo has mencionado el otro día. El Jaén que nosotros nos encontramos es un equipo que nada tiene que ver con el que viene en la primera vuelta, que recupera jugadores y a lo mejor este Jaén de ahora, y me cortas si me equivoco, pero con esta plantilla con la que jugaste, con la que jugamos la semana anterior, a lo mejor este equipo no está luchando por descender y está en mitad de tabla. Y mientras nosotros nos tenemos, que te preguntaré después cuántas vueltas has tenido que dar para encontrar a un poste como Gueye, hay otros equipos que con un poder adquisitivo mucho más alto que el nuestro tienen capacidad para fichar jugadores de mucho más nivel, ¿no? Entonces, yo no sé tú cómo estás viendo esta segunda vuelta, o esta segunda parte de la primera fase, donde aquí ha habido equipos que se han gastado mucho más dinero del que en teoría preveíamos todos. No sé cómo lo estás viendo. Sí, sin duda, empiezo por el principio. Lo que comentas de Jaén, está claro que dos fichajes como Caleb Fields, que es un jugador de primerísimo nivel para la categoría, y Ticonenko les ha cambiado completamente el equipo, ¿no? Les han dado un nivel de anotación que no tenían antes. Y bueno, ellos eran un equipo que eran bastante agresivo, jugaban con bastantes contactos, era un equipo incómodo de jugar contra ellos. Nosotros allí tuvimos que trabajar duro para sacar el partido adelante. Incluso cuando parecía que ya lo teníamos controlado, en el último minuto se nos pusieron a 5 puntos y tuvimos que pelearlo hasta el final. Y la incorporación de estos dos jugadores que claramente les elevan el nivel del equipo, les han hecho escalar a un nivel más alto, ¿no? Ya se está viendo en la racha que llevan. Ahora perdieron contra Sevilla, pero bueno, Sevilla es otro equipo que ha hecho un mercado de invierno con fichajes no de primer nivel para la liga, sino De primera fe. eso es, Fichajes de ¿no? primera fe. Acaban de fichar un anotador que metía 15 puntos por partido en primera FEP el año pasado, ¿no? Entonces, con eso está todo dicho y nosotros tenemos claro cuál es nuestro potencial económico, que
pues bueno, ninguno de los fichajes que estamos viendo ahora de estos equipos nosotros lo podríamos afrontar de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros trabajamos en nos gusta crecer, intentar acceder a mejores jugadores, pero bueno, al final lo que te da dónde vas a acabar también es el trabajo que haces día a día y la manera en la que compites, y en ese sentido pues estamos encantados con el trabajo que está haciendo el equipo. Y en gran parte, pues es lo que nos ha permitido ahora que hemos tenido este momento, que sumándole las bajas tan duras que hemos tenido y los malos resultados, pues que esto haya pasado en un momento donde en otra situación nos haría sufrir muchísimo, encadenar 4 derrotas. Y en este caso, pues bueno, vamos a tener que dar un paso adelante para poder asegurar el playoff, pero en ningún momento vamos a sufrir ni por el play-out ni por la permanencia, como pasa otros años si encadenas 2 o 3 victorias seguidas, ¿no? Entonces eso yo creo que habla muy bien del trabajo que han hecho los chicos durante todo el año, que en un momento como el mes de marzo, teniendo una racha así, pues puedas estar en esta situación en la que estamos ahora. Bueno, y retomando un poquito el partido de este fin de semana, y tú lo has comentado, o sea, se prevé un partido complicado y vienes comentando en las últimas ruedas de prensa que estos partidos ante equipos que se están jugando la vida, como puede ser Jaén, como puede ser Logro Basket o el último contra el Círculo Gijón, son, si cabe, más peligrosos todavía que los que son ante rivales de la zona más noble. Factor sexto jugador, factor público. Yo entiendo que, bueno, poco más se le puede pedir porque hemos visto que el público ha respondido y ha apoyado al equipo en los últimos partidos, y la despedida que le da a los jugadores el último partido contra Jaén es de tener bastante en cuenta. Pero ¿les dirías algo si te están escuchando ahora mismo? Bueno, en primer lugar, agradecerles el apoyo que nos están dando desde el primer día. La verdad es que este año está siendo espectacular el ambiente que estamos viviendo. También pues hemos visto el gran aumento que ha habido en cuanto a número de socios esta temporada, que ha sido un aumento muy significativo. Y luego pues el calor que ha notado el equipo en todos los partidos, ¿no? Ha habido un grandísimo ambiente, especialmente estas últimas semanas cuando tuvimos el partido de León, el partido de Córdoba. El ambiente en el Lidia ha sido increíble. Y como dices, el otro día que, bueno, pues sufres una derrota dura porque esperaba sacar una victoria para romper una racha de 2 derrotas seguidas, que perdiendo la gente despida al equipo de esta manera, ¿no? Pues y por eso el equipo pues lo hará mejor o lo hará peor, pero siempre lo da absolutamente todo, ¿no? En este caso los jugadores tienen un nivel de implicación máximo con el club y con la ciudad, y si algo no va a faltar nunca en un partido es esfuerzo y sacrificio. Entonces, bueno, nos gustaría pues poder seguir contando con su apoyo. Esperemos poder hacer un gran partido para que la afición se vaya con un buen sabor de boca a intentar ganar el segundo partido de la tarde, que va a ser en el Toralín después. Y bueno, esperemos que sea un gran fin de semana porque bueno, se lo merecen por el gran apoyo que nos están dando, y el equipo tiene ganas de ganar, primero por salir de esta racha, pero luego también por volver a celebrar una victoria junto a la afición. Y analizando lo que viene después del Logro Basket, yo quiero también tranquilizar un poquito al oyente y al aficionado, ¿no? Al final, nos ha tocado un mes complicado, pero porque hemos jugado con equipos de arriba. O sea, si estuviera salteado Gijón y estuviera salteado Logro Basket y Jaén, a lo mejor no estábamos en esta racha. Pero yo me imagino que has estado viendo el tema de cruces, de opciones, de cuarto, de quinto. Tenemos varios basquetaveras a favor. ¿Cómo estás viendo o cómo crees que nos podemos encontrar en estas 3 últimas jornadas? O sea, yo veo un Morón muy fuerte, que yo creo que el partido va a ser clave el de la semana siguiente fuera de su campo. Pero es verdad que nosotros, que me perdone Gijón, pero lo tenemos todo para meternos en la fase tranquilamente y tener un buen cruce si recibimos en la última jornada Gijón, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí en este caso, en primer lugar, no me gusta hacer cábalas antes de tener matemáticamente el objetivo conseguido, porque al final, pues la realidad es que a día de hoy no tenemos el playoff garantizado, ¿no? Es verdad que estamos en una buena posición, pero bueno, estamos en una dinámica que tenemos que romper y tenemos que sumar si queremos asegurar esta posición de playoff, ¿no?
Y después, una vez lo consigas, es muy difícil poder ver qué rival te puede tocar, ¿no? Porque hay tanta igualdad que no sabes ni en qué posición vas a quedar tú, ni en qué posición puede quedar los diferentes equipos del otro grupo. El año pasado fue una locura ver en la última jornada todas las posibilidades que había. El primer año, en la última jornada que jugamos en casa contra la Roda, que se estaba jugando la permanencia, no sé si os acordáis, había una opción de un empate a 7 equipos entre el playoff y el descenso directo. Eso es algo, una locura total, ¿no? Entonces, bueno, es tan complicado poder ver dónde puedes quedar tú y dónde pueden quedar los demás equipos que al final intentamos ir día a día. Primero intentar sumar una victoria lo antes posible que nos deje ya el objetivo más o menos virtualmente conseguido, porque vamos a necesitar otra. Este año el playoff quizás va a ser el año que esté más caro de todos estos años que llevo yo aquí. El primer año creo recordar que el séptimo y el octavo entraron con 11 victorias cada uno, para que os hagáis una idea, y este año con 13 todavía ni siquiera tienes el playoff garantizado. No está garantizado, correcto. Así que, bueno, primero vamos a tener que intentar conseguir este objetivo y una vez lo consigamos, que esperemos que podamos hacerlo, pues entonces será el momento de ver contra qué rival te puede tocar, aunque es muy difícil hacer predicciones antes de que se acabe la última jornada. Yo no quería avanzar, perdón por la pregunta, entonces yo no quería avanzar tanto, sino más bien pensaba, pues para que el oyente lo entienda, si nosotros ganamos al Eurobasket, el día siguiente hay un cultural. Y los que somos muy bercianos y no queremos que gane la cultural, que me perdone Alexis, pero ¿qué preferimos? Que yo casi prefiero que la cultural se siga enganchando, gane a Morón y recibamos a un Morón y vayamos allí a Morón a jugárnosla con opciones de poder superarles en la clasificación. Era más un poquito por ahí, ¿no? Era el comentario que hacía. Bueno, también esa semana hay un... Mira, te lo pongo más fácil para que no quedes mal con nadie. Que si conseguimos ganar al Eurobasket y hubiera una victoria de Clavijo, ya tendríamos el playoff matemático conseguido. Entonces, esta puede ser la vía... Así quedas Además, bien con todo el mundo. No, y me alegraría mucho porque a Toledo no le tengo mucho cariño, entonces está perfecto, me parece muy bien. Oye, como te escucha Belino, vas a tener un problema doméstico, Borja, me da a mí. Bueno, primero vamos a centrarnos en el partido del Eurobasket y luego ya haremos cábalas en ese aspecto. Aunque bueno, por otra parte llega el comentario de Sion Ponce, que él dice que la duda que le queda es que dónde celebramos en el ascenso, Oriol, si en el ayuntamiento o dónde lo celebramos. Esto sí que te puedo decir que en ningún momento lo hemos pensado porque hay tanto nivel este año y hay equipos con una plantilla de tanta calidad y, bueno, hay muchísimos equipos que lo primero que tenemos que hacer es intentar conseguir este objetivo. El primero se consiguió, por suerte, hace meses, el de la permanencia. El siguiente que queremos conseguir es el del playoff, que todavía tenemos que dar un paso para conseguirlo y luego, pues una vez lo consigues, te puede tocar cualquier cosa y al final un poco injustas, te vayan bien o te vayan mal, porque bueno, al final en un ida y vuelta, pues teniendo 5 minutos muy buenos o muy malos, puede marcar si pasas o no pasas, ¿no? Yo lo veía más justo cuando se hacía al mejor de 5 o de 3 partidos, que ahí pues si eres mejor, el equipo que sea mejor es el que va a conseguir pasar, pero bueno, entiendo que por un tema de costes, imagino, para que los clubes no tengan un sobrecoste muy grande en esta fase de la temporada, pues se hace de esta manera. Pero bueno, es tan difícil poder prever cómo te puede ir, porque dependes de qué rival te toca, de si tienes factor pista o no. A veces jugar la vuelta fuera lo haces con menos presión que si la juegas en casa y te puede jugar a favor o en contra. Bueno, es muy complicado y yo creo que tienes que ir paso a paso, ¿no? ¿Cómo surge? Vamos a cambiar ya de tercio. Lo primero, felicitarte, Oriol, por el fichaje de Okeke. Borja, perdóname un segundo. Sigue. A ver, estos comentarios yo entiendo que llegan para distender y voy a dar lectura al que acaba de mandar ahora Norberto de la Mata, que apunta que se cumplen 20 años del ascenso de Bembibre a Liga Femenina 2 y que por estadística que toca ascenso. Eso lo dice uno de los responsables de prensa. Lo que pasa que es que la estáis liando porque está Oriol en plan el Cholo Simeone diciendo partido a partido y le estáis hablando de ascenso. Me lo estáis matando. Sí, ya veo, ya.
Bueno, a ver, vamos. Yo, lo primero, felicitarte por el tema de Okeke, ¿no? Aquí, Rubén y yo, cuando surge el fichaje de Okeke y tuvimos dudas, porque tardasteis en anunciarlo o en firmarlo. No sé si nos puedes decir ahora, Oriol, pero es verdad que era un jugador que, viendo lo que había hecho las últimas semanas en su anterior equipo, nosotros teníamos dudas. Pero, ¿cómo surgió el fichaje de Okeke y cómo lo estás viendo? Porque yo creo que sí que es verdad que es un jugador que ha dado un paso adelante y es un jugador muy, muy interesante. Sí, la verdad es que Cameron yo creo que es un jugador que se ha adaptado muy bien al equipo. Es verdad que su incorporación no fue la que todo el mundo esperaba, principalmente por la posición, ¿no? Al final salía un jugador que jugaba en la posición de 5 y lo que todo el mundo esperaba era que viniera un jugador interior y lo que vino es un alero, en este caso como él, ¿no? Pero bueno, como he dicho antes, estuvimos valorando la situación, creíamos que él era un muy buen jugador, que bueno, pues por circunstancias en su anterior club pues no había estado en un contexto en el que él pudiera desarrollar su juego o las cosas no salieron bien o por el motivo que fuera. No acabó de encontrar su sitio a pesar de que sus números no eran para nada malos. Y bueno, viendo cómo estaba el mercado, teníamos dos opciones, o fichar un interior que en nuestra opinión no nos iba a dar el nivel para ayudarnos, o fichar un buen jugador aunque fuera en otra posición, ¿no? Y en este caso, pues optamos por fichar el mejor jugador posible e intentar nosotros adaptarnos como cuerpo técnico, que creo que también es nuestro trabajo, ¿no? Intentar dar soluciones al equipo, porque en este caso pues creíamos que lo inteligente era traer un jugador que tuviera un nivel alto para la categoría, que yo creo que Cameron lo tiene. Y además es una grandísima persona que ha encajado en el vestuario desde el primer día. Es un chico muy abierto, que bueno, todo el mundo le cogió mucho aprecio desde el primer día y su adaptación fue prácticamente instantánea, ¿no? Además, es un jugador con el que teníamos buenas referencias porque jugó en la misma universidad que David Velasco, que es el hijo de un directivo del club, con lo cual pues teníamos unas referencias directas sobre cómo era él, cómo era su personalidad y eso te facilitaba mucho el poder valorar si era un jugador que iba a ser capaz de adaptarse al equipo o no, ¿no? Entonces nosotros valoramos mucho la posibilidad de conocerlo bien a través de David en este caso, que nos pudo contar un poco cómo era, cómo trabajaba y eso nos convenció para dar el paso y la verdad es que estamos muy satisfechos con su incorporación. Si me permites un comentario, nosotros con Okeke, pues a ver, al final el error que cometes es ver las estadísticas muchas veces y ver los porcentajes. ¿Tú te has fijado los porcentajes que tiene Okeke en el lanzamiento de tres con nosotros y los que tenía en Bisbal? O sea, es que es impresionante la diferencia de jugador que tira menos, pero lo que tira tiene un 53% con nosotros. O Sí, sea, además, y nosotros le no teníamos tenía visto. ni un 20, no sé si tenía un 20% en Bisbal, lo tendría que mirar, pero creo Sí, que no tenía ni un 20%. en este caso también ayudó que era un jugador que ya teníamos visto de la universidad y en la universidad estuvo jugando con unos porcentajes muy buenos también, ¿no? Entonces, el hecho de ver que en su etapa universitaria había tenido una regularidad en cuanto a acierto, pues nos hizo valorar que los porcentajes que vimos en Bisbal pues no reflejaban mucho la realidad que era él como jugador. Era un jugador que ya estuvimos mirando en verano, pero que en aquel momento, pues por un tema de cupos y por un tema de también presupuestario, pues era un jugador al que no podíamos acceder, así de claro. No nos lo podíamos plantear en verano, pero bueno, en invierno, pues él tuvo una situación de que quería salir de su club y bueno, eso facilitó un poco las cosas para que una opción que en verano era muy remota, pues en el mercado de invierno pudiera ser más viable y por eso se pudo hacer. Entonces, bueno, como te he dicho, nosotros estamos encantados no solo con su juego, sino también con su personalidad y con su forma de ser, que creo que es lo más importante. Oriol, acabas de comentar el tema de cupos y bueno, es indudable que con Pau Treviño pierdes un jugador nacional. ¿Hasta qué punto os está afectando esto a la hora de tener en cuenta el tema de los jugadores de formación, a la hora de hacer los quintetos y todo esto que implica? Vamos. Bueno, es verdad que no está siendo muy difícil porque, bueno, podemos hacer distintas combinaciones
con las que nos encaja bastante bien. Alguna vez que pido algún cambio rápido me salta automáticamente alguno de mis ayudantes a decirme que ese cambio no se puede hacer. La verdad es que es un tema que llevan bastante bien controlado. Y bueno, está claro, veníamos de un verano donde planificamos un equipo donde el 80% de la plantilla eran jugadores de formación, pero bueno, debido a las lesiones y a las bajas, pues se cayó Marc Peñarroya y vino Jamie, que no es formación. Luego se cayó David Efambe, que era un jugador de formación, y vino Cameron, que no lo es. Y ahora con esta baja de Pau, pues al final viene otro jugador que no es formación, ¿no? Entonces han caído 3 jugadores de formación y han entrado 3 que no lo son porque el mercado era lo que nos ofrecía, ¿no? Al final el club ha tenido que reaccionar con situaciones con el mercado cerrado, en este caso de la última incorporación o ya con la temporada empezada y no era sencillo encontrar jugadores de formación que te dieran el nivel que te daban los jugadores que salían, ¿no? Entonces, o que perdías por lesión en este caso. Entonces, bueno, tuvimos que adaptarnos y, como te he dicho antes, pues igual que nos hemos de adaptar en la forma de jugar con lo que tienes, también es nuestro trabajo, pues que si se da esta situación, pues ser capaces de buscar encajarla de manera que no afecte a la competitividad del equipo. Pero bueno, no está siendo una situación muy problemática porque, bueno, tenemos varios jugadores, pues ahora pues, podemos jugar con los 2 bases a la vez en algunos minutos. Antonio puede combinar las posiciones de 4 y de 5. Más o menos lo podemos llevar bien, pero bueno, es cierto que antes no tenías que preocuparte de nada porque tenías jugadores de formación en todas las posiciones y ahora pues sí que es un aspecto que desde el cuerpo técnico tenemos que tener controlado en los partidos también. Pues yo quería preguntar por ahí, Oriol, porque además es que es algo que había hablado con un entrenador que está en el otro grupo y me estaba diciendo que si tuviera que volver a configurar la plantilla, viendo cómo está el tema de los cupos, viendo cómo está el tema de formación, viendo el daño que le ha hecho el tema de la creación de la liga de los filiales, como digo yo, que a lo mejor no configuraría la plantilla así. Tú si tuvieras que hacer la plantilla de nuevo, ¿estructurarías los puestos de formación como hiciste este año? Bueno, tenías muchos, ¿no? Pero al final, lo has dicho tú ahora, tienes en los dos bases españoles que son fáciles de conseguir, entre comillas, que no se entienda, pero cada vez cuesta más coger un 5 que domine. Entonces, ¿tú cambiarías algo? Ya, y luego ya te pregunto si has renovado, pero para el año que viene, si tuvieras que volver a hacer la plantilla. Bueno, si me preguntas por el verano pasado, nosotros acabamos el verano muy, muy contentos con el equipo que conseguimos y si ahora mismo retrocediéramos al mes de mayo y tuviera que volver a hacer la plantilla para la temporada 25-26, la estructuraría exactamente igual, porque, bueno, es cierto que no ha habido suerte con las lesiones y hemos tenido que hacer movimientos que en su día pues no hubiéramos previsto hacer, pero nosotros estábamos muy contentos con el equipo que se había hecho, ¿no? Entonces, bueno, además pues también es importante tener muchos jugadores de formación, no solo por el tema de las rotaciones, que está claro que te las facilita mucho, sino porque también yo creo que es más fácil en una liga en la que es difícil ver equipos que mantengan muchos jugadores de un año a otro y que cada año prácticamente tienes que hacer plantillas nuevas donde pues, seguirán 2, 3 jugadores, pero hay muy pocos equipos que veas con 7, 8 jugadores que sigan el año siguiente y prácticamente tienes que hacer un equipo desde cero cada año. El hecho de tener jugadores de aquí que conozcan la liga, que te ayuden a que desde el primer día se cree un vínculo entre todos, cuanta más gente de este estilo tengas, yo creo que es más fácil construir un equipo que al final es lo que creo que te va a hacer llegar lejos, ¿no? No solo tener nombres con mucha calidad, sino tener jugadores que hagan equipo. Y eso, en ese aspecto, este año estamos encantados. Igual que el año pasado, que teníamos un vestuario espectacular, y igual que el primer año, que fue un año más complicado porque era un año donde teníamos que construir un poco todo desde cero, los inicios no fueron fáciles y el equipo tuvo una unión que fue clave para los objetivos que se consiguieron más adelante, ¿no? Entonces, los 3 años hemos estado muy contentos con los grupos humanos que hemos tenido y por eso, si tuviera que volver a hacer una plantilla, seguiría en la misma línea que estos 3 años. Bueno, pues Borja, no sé si alguna cuestión más que se nos haya dejado, que nos dejemos en el tintero. Bueno, si te han ofrecido la renovación ya, Oriol, al cuerpo técnico, no a ti, porque muchas veces si te pedimos disculpas a todo el cuerpo técnico,
porque sé que formáis un grupo y que habláis siempre en plural y nosotros a veces personalizamos en ti y te alabamos en ti, pero ¿ya os han ofrecido la renovación? Bueno, yo los 3 años que he estado aquí siempre he intentado hablar de estos temas una vez se acababa la temporada, ¿no? Al final, Pues por muy mal, suerte, por Oriol. desgracia. Eso hay que Bueno, mejorar. ya, ya. Eso hay que Bueno, por mejorarlo. suerte, por desgracia, una vez termina la liga pasa muchísimo tiempo hasta que se vuelve a competir, ¿no? Entonces, bueno, pues a diferencia de otras ligas que sí que hay un poco más de prisa por hacer las cosas, en esta liga, pues la verdad es que hay tiempo para trabajar con calma y hablar bien las cosas, que yo creo que esto es importante también, porque, bueno, al final a ti decidir antes de hora pues te puede dar cierta tranquilidad, pero bueno, imagínate que pues bueno, renuevas antes de tiempo y luego tienes una racha muy mala y el club no está contento, ¿no? Yo creo que siempre es mejor ver cómo acaba la temporada, poder hablar de cómo ha ido y al final, pues bueno, los 3 años ha pasado lo mismo y al final he estado aquí 2 temporadas más después del primer año y la verdad es que estoy muy a gusto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que llegará el momento en el que podamos hablar de cómo ha ido todo y lo podemos hablar tranquilamente. Bueno, teníamos que intentar la Lo sé, lo pregunta sé. de todas formas. Bueno, a ver, yo casi para ir concluyendo, no te voy a pedir que tengas la bola de cristal delante, pero sí que, bueno, hemos hablado del Eurobásquet, hemos hablado de todo lo que nos viene por delante. Te pregunto por sensaciones. ¿Qué sensaciones tienes ya un poquito más desde el corazón de cara a este final de temporada? Hombre, pues a mí me encantaría que el equipo tenga un gran final de temporada este mes, que tengamos un buen mes, porque además creo que por la trayectoria de todos estos meses el grupo se lo merece, la gente se lo merece, toda la gente del club que no se ve, pero que trabaja día a día para que pues, los jugadores estén bien atendidos, que el día a día del club funcione, los voluntarios que cada partido en casa se dejan la piel para que podamos vivir los partidos como los vivimos. Bueno, hay mucha gente detrás que trabaja con mucha ilusión y también pues toda la afición que lleva todo el año empujando, pues por todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos conseguido hasta ahora, pues creo que el equipo se merece un buen final de temporada y bueno, este mes trabajaremos, daremos todo lo que nos queda para que podamos primero revertir esta situación consiguiendo una victoria lo antes posible y ojalá que pueda ser este sábado y luego pues tener un muy buen mes de abril para compensar un poco el mes de marzo que hemos pasado, que por diferentes circunstancias pues ha sido el peor mes que hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, desde el corazón a mí me encantaría que el equipo acabara con buenos resultados, pero sobre todo con buenas sensaciones, porque creo que el año que los chicos llevan haciendo, pues se merecen tener un buen final. Bueno, y para terminar, por mi parte, el Nastic ganó la semana pasada. Ya era hora, Sí, porque está mala la cosa temporada para complicada. hablar del Nastic, por desgracia. Pero es que esto estaba peor que la Ponferradina en diciembre. Lleváis una racha lamentable, ¿no? ¿Qué le está pasando al Nastic? A ver. Sí, bueno, la verdad es que siguiéndolo desde mucha distancia, aunque desde la distancia que sepáis que soy socio igualmente y pago mi carnet igualmente, a pesar de no poder ir a los partidos, pero bueno, está claro que cuando vienes de un año tan bueno y pierdes tantos jugadores importantes, pues al final se puede complicar la temporada, ¿no? Y yo creo que Que nos lo digan a nosotros. sí, 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 al final, pues bueno, el equipo no empezó mal, pero poco a poco se fue complicando la temporada y cuando entras en una dinámica así cuesta mucho salir y bueno, el otro día la victoria que hubo contra Torremolinos pues fue muy importante, pero bueno, por desgracia creo que va a tocar sufrir hasta el final este año. Bueno, pues yo por lo menos por mi parte poquita cosa más. No sé si hay alguna cosilla más por tu parte, Borja. No, nada, que no desearte suerte, no, porque no te hace falta, Oriol, a vosotros, al cuerpo técnico, a los jugadores. Yo creo que estamos donde tenemos que estar. El despiste bueno, lo que ocurrió en Jaén, pues nos puede pasar, pero hay que poner en contexto cómo venía Jaén. Y yo creo que estamos donde tenemos que estar. Y ahora continuaremos nosotros hablando Rubén y yo del tema y creo que el equipo lo que tiene depende de sí mismo para poder tener un buen cruce. Eso es lo más importante, que depende de sí mismo para todo. Y nada, tenemos que luchar donde tenemos que luchar, Oriol, que muchas gracias por todo, muchas gracias por atendernos
Y nada, que sigas así, siendo como eres tan claro en las ruedas de prensa, apretando. A mí me gustaría que a veces te tranquilizaras un poco con los hábitos, pero ya es un tema cariñoso mío. Pero porque por lo demás, eres un entrenador top y no te tengo nada que decir. Me encanta tu trabajo y ya sabes que lo he dicho en varias ocasiones. Nada, pues muchas gracias a vosotros, en primer lugar por la invitación y luego, pues bueno, gracias también por la difusión que hacéis de todo lo relacionado con el equipo, por la visibilidad que le dais al equipo y a la competición. Y nada, felicitaros por el trabajo que hacéis y respecto a los árbitros, pues bueno, lo intento mejorar poco a poco. Todavía soy joven y cuando eres joven eres más impulsivo, luego con los años te vas calmando, o eso dicen por lo menos. Así Sí, ya verás, que me todo imagino que llega, todo llega. cada año irá la cosa más tranquila, sin duda. Nada, perfecto. Venga, muchas gracias, Oriol. A vosotros un abrazo. Bueno, Borja, pues continuamos un rato aquí analizando pues las últimas jornadas de Ciudad de Ponferrada, de Clínica Ponferrada SDP, y viendo lo que tiene por delante. Recuerdo que la semana pasada no tuvimos space, no analizamos por lo tanto el partido de Jaén y se nos juntan estos dos encuentros, el de Jaén y el de Azpeitia. Bueno, Jaén, muy rápido. Un partido que, visto in situ, dio la sensación de que los andaluces tenían muy claro el partido que tenían que llevar a cabo, en ritmo muy lento, defensas cerraditas y provocar un partido muy incómodo para los nuestros, que bueno, pues fue un partido de muchos altibajos. Tuvimos una crisis bastante larga que nos llegó a ir 16 abajo, creo recordar, al comienzo del último cuarto. Tuvimos una reacción espectacular que nos hizo ponernos 4 arriba, pero al final pues no supimos rematar y acabamos teniendo un partido donde hicimos lo difícil, pero no pudimos culminarlo y no sé hasta qué punto, bueno, lo comentaba Oriol ahora mismo, o sea, eso pesó en la mente de los jugadores y de cara al partido del pasado domingo en Azpeitia, donde, bueno, pues no se puede decir que el equipo ha partido totalmente, pero tampoco hubo una opción clara de competirlo, de llevárselo o de ver la posibilidad de poder ganar. También hubo varias crisis a lo largo del partido, hubo cosas que también estuvieron bien, podemos decir, jugadores que rindieron a buen nivel. Me gustó el partido de Hayes por momentos, o que en ataque también bastante bien, pero indudablemente hay jugadores que, sea por lo que sea, yo creo que pueden hacerlo mucho mejor de lo que lo hicieron el pasado domingo en Azpeitia. Bueno, yo primero, empezando por el partido de Jaén. El partido de Jaén es un partido que ya hemos visto más veces, es un partido como yo, que alguna vez he catalogado de a porcentajes, ¿no? Es un partido, como bien has dicho, donde pues no destacaba por las defensas, sino que más bien era un partido de mucho, bueno, de situaciones de generar espacios, de generar tiros abiertos. Nosotros es verdad que en ese juego, igual que en otras ocasiones, se nos ha ido muy bien y lo hemos hecho bien. Pues es verdad que Jaén es un partido que se vuelve un poco extraño, ¿no? Lo que ocurre en el tercer cuarto no es normal tampoco. Y bueno, pues a ver, eso no significa que no, que no sea algo habitual. Pero sí es cierto que el partido para mí viene influenciado porque está muy acertado Jaén. Nosotros es verdad que es un partido que tenemos buenos porcentajes, pero no defendemos con el nivel que deberíamos ante un equipo como Jaén, que tiene mucha calidad, pero que sí es cierto que es el tema del rebote. Oriol es un obsesionado del rebote, tanto ofensivo como defensivo. Lo primero defensivo porque su manera de poder correr y meter canastas fáciles es a base de primero de rebotear. Y cuando nosotros no dominamos el rebote, pues claro, en estático 5x5 no tenemos tantos jugadores de calidad como pueden tener a veces los rivales, ¿no? Y luego hablamos de rebote ofensivo muchas veces porque la primera opción para parar el contraataque de un rival es que cargues de rebote ofensivo. Entonces está claro que nosotros necesitamos muchísimo que nuestros jugadores en el rebote hagan daño. ¿Qué es lo que pasa? Pues Jaén es un partido que vamos a porcentajes. Nosotros no estuvimos mal en el lanzamiento exterior, pero el problema es que creo que estuvo al 50% Jaén. Entonces al final es muy complicado. Y si no eres duro en defensa,
pues este equipo sufre. ¿Qué pasa al siguiente partido contra Azpeitia? A ver, yo creo que el nivel que tenemos nosotros tras la baja de Treviño es el partido de Azpeitia. Si estamos concentrados al 100%, podemos competir con cualquiera, podemos ir a un partido duro y rocoso y sobre todo ser intensos en el 1-por-1, que es lo primordial. Cuando dejamos de ser intensos en el 1-por-1, el equipo sufre mucho. Y luego es verdad que por esa juventud que tiene la plantilla y por esa falta de jugadores que den ese saber estar, porque a día de hoy, seamos claros, salvo Hayes y Orrit, los demás son chavales jóvenes. Alguno puede llevar tiempo, pero su juego o su saber estar en la pista es más de un jugador joven que comete determinados errores. Y yo creo que en Azpeitia hemos visto las dos caras que vamos a ver hasta finalización de la temporada por parte del equipo. No tengo claro que Gueye, y luego hablamos sobre él, sea un jugador determinante en el equipo, en el juego ofensivo, por decirlo así, pero está claro que atrás en defensa va a ayudar. Azpeitia está con la flecha para arriba, nosotros íbamos con la flecha para abajo, porque ante el primer error que tuviéramos en el lanzamiento, que estuvimos fatal en el lanzamiento, pues es verdad que nos venimos un poquito abajo, pero tampoco le daría más importancia, Rubén. Yo tengo claro que el partido de Azpeitia es un ejemplo de ver en qué situación estamos, pero que si ganamos al Logrobasket, nos enganchamos donde tenemos que estar, el equipo va a cambiar por completo, porque yo creo que necesita una victoria después de estos sinsabores de las derrotas. Y sobre todo lo que tengo claro es que todo pasa por apretar desde el líder Valentín y hacer un partido duro, intenso y sobre todo, como digo yo siempre, que la primera falta la hagamos nosotros. Y eso no fue lo que vimos en Jaén, contra Jaén. Mira, ya que lo comentas, hay una cosa que, bueno, pues sí que he dicho que no me ha gustado tanto a nivel de club, que hay veces que hemos estado un poquito dormidos a nivel de difusión, de redes sociales y demás. Esta semana sí que yo creo que están haciendo un bastante buen trabajo en cuanto a mensajes en redes sociales y a la hora de, pues, de previa de un partido que es más clave de lo que podría parecer en un primer momento. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que en ese partido la afición va a tener un papel muy, pero que muy importante. O sea, Logro Basket, pues tengo seguro que van a plantear un partido a un ritmo lento, a intentar cortar las bazas de los bercianos en este sentido. Bueno, pues tiene varios jugadores de calidad, que ya los apuntó Oriol anteriormente, pero bueno, Patrick Spencer Lima es un jugador que puede hacer mucho, pero que mucho daño si no tenemos cuidado con él, y va a ser un partido que si no damos el 100% va a ser duro en este particular. Bajo mi punto de vista, objetivo, pues intentar minimizar bajones. Bajones que no sé si son más un tema actitudinal, que no creo, más bien un tema de mente, de cabeza, de venirte abajo Rubén, cuando... Sí, perdona, Rubén. Yo el tema de bajones, y te voy a hacer lo más claro posible que se entienda. El tema de bajones coincide con determinados jugadores en pista. Quiero decir rotaciones, con ¿no? ello, claro, el tema de bajones son por las rotaciones. Al final el equipo tiene una calidad de un trabajo defensivo espectacular, el equipo está muy bien trabajado durante la semana, pero es verdad que cuando hay determinados jugadores que le tienes que dar descanso, pues el equipo baja muchos enteros. Y bueno, yo creo que no es el momento esta semana de mencionar a nadie, porque no estamos en esa labor, pero sí es cierto que el equipo sufre mucho cuando hay rotación y cuando Bergens y Hayes, por ejemplo, van al banco, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que es verdad que puede haber en lo mental, sí, pero también porque hay jugadores que su nivel de calidad lo reflejan cómo son mentalmente ellos, para afrontar situaciones de estrés o para afrontar resultados adversos o una racha de un 8-0, de un parcial 1-8-0 del rival. Y bueno, pues ahí es donde está el déficit, yo creo, de esta plantilla. Sí, sí, pero bueno, es que yo no me... será un tema mental, pues tú lo has dicho, porque yo estos jugadores que estás mencionando, yo es que le he visto hacer un primer tramo de temporada bueno, dentro de lo que cabe. No me puedo creer que nos vengamos abajo tan rápido. Espero que
hay una reacción en este tramo final, porque es que vamos a necesitar de todos de aquí al final para poder conseguir objetivos. Sí, sí, por supuesto, pero al final Treviño generaba muchas cosas. Y delante de Oriol no lo podemos decir, pero Treviño era un jugador que hacía bueno a los demás. Entonces, Pau Treviño tenía la capacidad de a determinados jugadores, le daba la bola donde tenía que ser, tardaba un segundo menos en poder levantarse y el triple era más cómodo. Treviño era capaz de generar el poste bajo y cuando había un 2 contra 1, buscar al jugador solo y, como digo yo, hacer internacional. Pau Treviño es un jugador que hace internacionales a muchos compañeros, porque es tan inteligente y el que se sabe aprovechar, lo entendió así durante esta temporada, lo que vamos de temporada y sobre todo el final de la temporada pasada, que el jugador que entiende cómo juega Pau Treviño, pues se beneficia. Igual que Hayes. O sea, Hayes es un jugador que entiende de sobra cómo funciona esto del básquet. Y cuando hay un balón interior, cuando hay un 2 contra 1, cuando la ayuda llega del lado débil, cuando la ayuda llega del lado fuerte, es un jugador superlativo. Pues lo mismo te pasa con Norris. ¿Sabes? Son jugadores que el nivel son tan buenos o hacen tan buenos a los demás que hay ciertos compañeros que dices, oye, ¿por qué no han dado un paso adelante estos jugadores? Bueno, pues porque ahora ya no está este, que como bien he dicho, te deja solo debajo del aro, te da el balón en el pecho para que te levantes en el triple en el segundo que hace falta, rebotea y sale a contraataque y acabas con 3 canastitas de bandejas y tienen buenos resultados en las estadísticas. Pues bueno, va un poquito por ahí, ¿no? Lo que yo creo que era el problema que podemos tener este año hasta que finalice la temporada. Bueno, lectura del partido del sábado, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, estuve viendo el partido de la Cultural. Quitando el primer cuarto, bueno, hay una anotación fuerte, el partido es feo, feo, feo. Eh, Cuando la Cultural empieza a jugar duro, pues se convierte en partidos feos, eso es baloncesto y es súper respetable y a mí me encanta. Pero es verdad que no es vistoso. A nosotros no nos interesa nada ese juego. O sea, a nosotros no nos interesa ir a bandera, ir a 5 faltas pronto y hacer un partido lento. Lo que nos interesa es correr, correr y correr, rebotear y correr. Entonces, yo creo sinceramente, a mí creo que el equipo está trabajado de sobra y creo sinceramente que no vamos a sufrir. Ojalá no me equivoque, pero creo que es un partido que vamos a ganar y que vamos a ganar bien, porque yo creo que nos lo merecemos por el esfuerzo que hemos hecho durante toda la temporada. Y yo creo que lo que ha dicho el entrenador, el tema de la rotación del interior, yo creo que Gueye nos va a ayudar. El tema de labores defensivas. Entonces, si él nos ayuda para rebotear y para poder jugar duro, para los bloqueos no hundirnos, para cuando tengo que hacer la ayuda del lado débil, no estar 2 segundos lento y que acabemos con bandejas debajo del aro, pues yo creo que nos va a venir bien. Y al final es una rotación más y creo que nos va a venir muy bien. O sea, soy repetitivo y perdona Rubén, pero creo que al final una rotación más es lo que nos hace falta al equipo y jugadores como Keki, si siguen con esta actitud, Hayes con esta actitud, los dos bases, Cera y Orrit y Vergins, pues tenemos opciones de llevarnos el partido. Yo creo que además incluso creo que no sufriremos, ¿eh? Mira, fíjate lo que te digo. Ojalá, ojalá. Mencionas a Gueye. Yo lo que vi del partido de Azpeitia, que no jugó mucho, jugué, no sé si fueron 2 o 3 minutos, capturó un rebote, creo recordar, y bueno, sí que se le ve con capacidad de rebotear, de ayudar en defensa. También es cierto que en este partido se vio alguna situación donde andaba un pelín lento, donde llegaba tarde a la ayuda sobre algún jugador, pero bueno, es normal cuando llevas 2 entrenamientos. Supongo que eso será algo que pueda pulir con el paso de los entrenos, pero bueno, a ver, escuchando a Oriol, es que lo tenemos claro todos. Es un jugador que viene a ayudar, que no viene a marcar diferencias, y el que se espere que en las condiciones que se ha podido fichar ahora, que recordamos que ha sido un mercado donde no podías fichar a jugadores que hubiesen jugado en España esta temporada, pues tenías que tirar, que se entienda bien, de las obras. Y bueno, pues en esas condiciones, si se ha fichado a un jugador que puede ayudar en la medida de lo que pueda, de las posibilidades, pues bienvenido sea, pero que nadie se espere un sustituto de Treviño en absoluto. Bueno, él viene de la tercera francesa.
La tercera francesa, pues bueno, no es equiparable a nuestra segunda federación. Lo que pasa es que él viene de un currículum muy bueno de atrás, o sea, él viene de hacer cosas interesantes antes, ¿no? A ver, yo creo que es un jugador interesante. En los 3 minutos que juega, pues viene al final porque Oriol lo que no quiere tampoco es meterle en un marrón el primer día al chico que lleva 2 entrenos, como tú bien dices, comete 2 errores de un balón que no juega entre postes o que tenía que haber invertido, juega entre postes, el entrenador lo cambia y bueno, creo que hace lo correcto, porque tampoco era un partido para hacerle debutar y para darle 20 minutos, porque no estaba. O sea, los partidos de Azpeitia, da igual la categoría y el año que lo juegue, son partidos muy tácticos y precisamente lo que tienes es que tener jugadores en ese sentido que conozcan el estilo de juego de Oriol. Yo creo sinceramente que nos va a ayudar, para el partido de esta semana nos va a ayudar, porque bueno, Pape es muy grande, Niang no pisa nada la pintura, pero te juega situaciones abiertas. Y bueno, yo creo que nos puede ayudar. Vuelvo a insistir, yo creo que viendo lo que había en el mercado, ojalá me equivoque, pero creo que va a ser un jugador de rotación. Si luego conseguimos que sea un jugador que encima te anote 8 o 10 puntos, pues bienvenido sea. Pero creo que no va a ser ese su trabajo, ¿eh? Yo creo que es más importante que Rasmus Black esté acertado en ataque, que él esté más liberado en labores defensivas, en trabajo de ayudas y que ese trabajo lo haga más Okeke y Gueye y tengamos a un Rasmus en forma para el último mes de temporada de la primera fase. Acabas de dar la clave y sobre todo que entre Rasmus en labores ofensivas y Gay dar unas ciertas rotaciones de medias garantías, llamémoslo así, cuando Hayes tenga que descansar, ¿no? Al final, Rubén, está claro que Hayes, yo estaba hablando en la entrevista con Oriol, estaba viendo las estadísticas de los minutos de los jugadores. Es una auténtica barbaridad. Los minutos en pista de Orri, los minutos en pista de Hayes, los minutos en pista de Vergens, que son 500 minutos, y fíjate que Hayes se va a 600 minutos ya en 23 partidos, entonces es una auténtica barbaridad. Me llama la atención quizás pues, los minutos de Rasmus Black, que son muy elevados, y la valoración que hace global pues no es muy buena, pero bueno, el tema de Rasmus Black yo creo que más adelante podremos entender. No, sí es cierto que el equipo hay que tener mucho cuidado porque a mí lo único que me preocupa es que haya alguna lesión. Toco madera, pero lo único que me preocupa es que por estrés del músculo, o sea, por desgaste, por estrés, tengamos alguna lesión de jugadores importantes. Eso es lo único que me preocupa ahora, Rubén. Bueno, yo confío en que el cupo de desgracias de esta temporada ya lo hayamos pasado. Toco madera por supuesto. Particular, que no han sido pocas. Hayes, 600 minutos, dices. Tú fíjate lo que condiciona. Y vuelvo al partido de Jaén, que, a ver, lo perdemos nosotros, pero es que es un tema que quizás queda un poquito ya extemporáneo, pero que no quería olvidarme de él y lo comentaba con Oriol. O sea, en este programa siempre hemos querido pues priorizar el tema de no perder energías en cosas que no podemos controlar, pero en Jaén yo creo que quedó visibilizado que el respeto que se le tiene a Riley es más bien escaso. O sea, venía de 2 partidos contra Valladolid y contra Sevilla que tenía referencias enfrente de gran calidad. Bueno, puede tener un pase, pero con todos mis respetos, Jaén no tenía postes de renombre. Y ese día, pues, cargaron de faltas a Riley muy rápidamente y el americano, pues, tuvo que sufrir cargas, agarrones, de todo y costaba un mundo que le pitasen una sola falta y siendo tu poste. Y repito, que el partido lo perdemos nosotros, pero en este particular, siendo tu poste titular, el que condiciona el juego interior, que queda inutilizado en ese partido, acabó siendo una gran rémora. Entonces, sí que me gustaría que hubiese un poquito más de respeto en este particular hacia Darley Hayes. Mira, Rubén, yo con el tema de Hayes ya lo he dicho en varias semanas. A mí me parece de los 3 mejores postes de la liga.
Y yo creo que hay árbitros jóvenes, perdón, que no entienden el baloncesto que hace Hayes y no está siendo, no beneficiado, sino que yo creo que está siendo perjudicado. Tampoco quiero insistir más porque, bueno, creo que es un tema de, yo sé que los árbitros durante la semana vuelven a ver su partido, hay una persona que les indica, que les mira los fallos, que lo analiza. Yo no sé tanto si es problema de él como si es problema de la persona que está formando a los propios árbitros, pero es verdad que Hayes no es respetado. Pero es que para mí Vergens tampoco lo es. O sea, Vergens lleva unas semanas en la que recibe golpes por todos los lados. Cada vez que hay situaciones de cortes por abajo, aquí se comen el pito. No, sí, Y es lo verdad que en triste es que ese sentido no está respetando. acabarán diciendo que hace teatro en la salida de los bloqueos a este paso. Bueno, yo creo que en ese sentido no es un jugador que haga teatro. Pero bueno, tampoco tengamos que, con respecto al partido de Logro Basket, a ver, Hayes, cuanto menos tiempo esté ajustando con Spencer en cambios en bloqueos, pues mucho mejor. Spencer es un jugador muy versátil, que te juega de cara, entonces no es bueno que Hayes acumule defensas contra este jugador porque se puede llenar de faltas. Si tiene que defender a Niang o tiene que defender al otro, se me ha olvidado el nombre ahora, pues es verdad que el poste grande que ha estado en primera FEF, además, pues es verdad que ahí puede pasar un poco peor. Pero bueno, yo creo que Hayes, que se olviden del tema, que bien lo ha dicho al final Oriol, cuanto menos tiempo pierdan en esto, muchísimo mejor. Porque cuanto menos se hable, mejor. Quizás es el propio entrenador el que tiene que, pues eso, cada vez que vaya pasando por ahí el árbitro, que se lo vaya comentando y ya está. Pape Bocar, decía el poste grande, ¿no? Pape Correcto. Bocar, para que lo vea el aficionado, es un poste de los de antes duro, muy duro, pero sí es verdad que también te hace tiritos a 4 metros. Entonces, bueno, yo creo que es más defendible para Hayes. El problema sería cambiar con Spencer y que en alguna situación te. Es un partido donde, por ejemplo, veremos el sábado, ¿no? Pero yo creo que jugadores como Morales se tiene que reivindicar. En casa, Antonio Morales siempre juega bien, o casi siempre juega bien, pero va a castigar mucho a estos postes, ¿no? Porque si tú tienes un 45, un 4 que te juega abierto y que te meta de fuera, estás generando muchos espacios en la pintura. Y necesitamos que Vergens pueda seguir dividiendo y pisando pintura. O sea, un Vergens que pisa pintura, gracias a que nuestros 4 están abiertos y acumulando lanzamientos exteriores y metiendo, pues hace que tengamos muchas más opciones. Y por las características que tiene Logro Basket, yo creo que nos viene bien ese tipo de partido. Pero bueno, confiemos, lo dicho Rubén, yo creo que es un partido que podemos ganar perfectamente y que lo que ocurrió en Jaén fue un traspiés, aunque yo creo que lo he dicho con anterioridad, porque creo que la plantilla de Jaén es muy de mucha calidad, lo que tiene. Y bueno, pues eso, tampoco hay que darle mucha más vuelta, Rubén. Yo creo que vamos a ver un buen partido. Vamos a tener un sábado por la tarde muy bueno. Primero el baloncesto y luego el fútbol, si nos los permiten las respectivas y los hijos. Y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, lo firmo. La última frase que acabas de decir la firmo a pies juntillas. Mira, por cerrar ya el partido de Logro Basket, lo hemos focalizado todo en el juego interior. A ver, es una plantilla que, lógicamente, esas referencias que has dicho, tanto Abocar como Niang, como indudablemente Patrick Spencer, son jugadores bastante contrastados en la categoría. Y con la llegada de Spencer, el equipo ha dado un salto de calidad muy importante. Pero bueno, por fuera tiene bastantes referencias que pueden aportar lo suyo. Plissway, por ejemplo, estoy pensando en Sergi Serrato, en Níker Montero y en un jugador como Ángel Infante, que no me quería olvidar de él y que es de los jugadores que se merecen una ovación de la grada en cuanto pise el Lidia Valentín, porque es uno de los históricos de Ciudad de Ponferrada. Es un chico que además para mí es ejemplo, porque es un chico que vino a estudiar, que es burgalés, que vino a estudiar a Ponferrada, al campus universitario, creo que fisioterapia, y llegó, si mal no recuerdo, el primer año de Liga EVA del club, entrenado por Alexis. Estuvo toda la época de Liga EVA sin hacer mucho ruido, trabajando como el que más, aportando como una hormiguita. Vivió el ascenso a Lec Plata
y el primer año en Lez Plata, de la mano de David Barrio, aceptó su rol, estuvo trabajando como el que más, tuvo sus minutos en una plantilla donde tenía y vaya, se me ha ido, hombre, el base que estuvo también en Tormes, el que estuvo en Ponferrada el primer año, que tiene doble nacionalidad inglesa española. Tú seguramente lo recuerdas, Borja. Estuvo en Tormes también. No me doy cuenta ahora. Sí, Ramírez, hombre. Sí, Ramírez. Andy Ramírez. Andy Ramírez. Pues se tenía delante a Luis Fernando y a Andy Ramírez y trabajó como el que más, tuvo sus minutos. Al final acabó su etapa universitaria en Ponferrada, volvió para Burgos al equipo filial del San Pablo en Liga EVA y estuvo trabajando hasta que le salió el fichaje por Logro Basket y ahí vivió el ascenso y está haciendo buenos números en Logro Basket ahora mismo, teniendo sus minutos y su importancia. Entonces, mira, que no le salgan las cosas ahí en este partido, pero que le vaya bien en el resto de las cosas, tanto él como Manu Vázquez, que es otro de los ex de Ponferrada que van a pisar este fin de semana el Lidia Valentín en este particular. Que de cábalas y demás, si te parece, lo dejamos para después de Logro Basket, que quedarán 2 jornadas y ya haremos cábalas. Y ojalá que ya con el playoff garantizado. Pero vamos a cerrarlo primero este fin de semana, ¿no? Bueno, a ver, a mí me gusta, al final somos aficionados y miramos un poco para arriba, pero yo ya pensaba en ganar Logro Basket y luego ir mirando, pues eso, lo primero que te decía, el partido de Cultura con Morón, ¿no? Pero es que parto de la idea que aunque se pierda con Logro Basket, nosotros seguimos teniendo opciones, o sea, ganando a Gijón en la última y aun perdiendo con Morón con 14 estaría complicado, pero a lo mejor podemos pasar. Entonces, lo he dicho, ¿no? Veremos la semana que viene y analizaremos cómo está el calendario, cómo queda todo, pero yo creo que seguimos dependiendo de nosotros mismos, Rubén. Entonces, lo más importante es que volvamos a tener buenas sensaciones nosotros como equipo, que estemos acertados en el tema de lanzamiento exterior, en el tema de porcentajes, y lo dicho, con un Lidia Valentín que tenga 1.500, 1.600 espectadores, pues ya verás cómo los llevamos en volandas y nos podemos llevar la victoria. Y a partir de ahí ya miraremos más adelante. Sobre todo que sean más o menos que los que acudan a Lidia Valentín este fin de semana, pues que lo hagan en las condiciones del partido de Jaén, respondiendo, animando al equipo en todo momento y sabiendo ver que cuando más ayuda va a necesitar va a ser en los momentos bajos y si es que llegan. Entonces tenemos que ser este jugador y llevar en volandas al equipo, que ya lo hemos demostrado que somos una de las mejores aficiones de la categoría y tenemos que seguir hasta el final en este particular. Bueno, ya casi por finalizar, si te parece muy rápidamente, hablamos de Primera Nacional Femenina, que este fin de semana toca descanso. Esta categoría sí que descansa por Semana Santa, quedan solo 2 jornadas y las cuentas no me fallan. Sí, creo Y que en sí, esta creo que sí. y en esta ocasión, bueno, pues se ha vuelto a rozar el palo. Se ha estado a punto de ganar, o por lo menos estuvo compitiendo ante un Rosalía de Chiqui Barros que un año más nos tenemos que quedar con él casi. Bueno, yo sé que nos escucha Norberto y que quiere mucho a Chiqui Barros, pero sí es verdad que bueno, estuvimos ahí, creo que fue 42-49, me parece, un marcador bajo. Y es verdad que, bueno, a ver, ya hay un tema, me gustaría hablar, a ver, el partido se ha competido, el equipo de Embutidos Pajaril llega como llega con ese tipo de baloncesto y me parece legítimo porque tiene lo que tiene. Pero me gustaría que en próximas semanas llamáramos a Chave y habláramos también con Capi para hablar del tema de la Primera Nacional y de algunos equipos del baloncesto que hacen, ¿no? Y yo creo que es contraproducente hasta el estilo de baloncesto que practican, ¿no? Porque no terminas de enganchar a la afición. Y un ejemplo fue el partido de la semana, bueno, el partido de Embutidos Pajaril, 6-25. Creo que, no por ellos, sino más bien por el rival. Creo sinceramente que la primera femenina tiene que dar un cambio, tiene que dar un giro, porque ya son varios los partidos que veo donde no hay un baloncesto alegre, no hay un baloncesto vistoso. Tú puedes tener mayor calidad o menor calidad, pero intentar jugar a un ritmo muy alto, intentar ser agresivo. Y bueno, es verdad que a nosotros ese baloncesto nos perjudica,
porque nosotros somos chicas jóvenes que necesitan rebotear y correr y volar, pero bueno, ver a veces situaciones de parones ahí en media cancha contra el equipo de 6-25, pues hombre, te da pena, ¿no? Pero bueno, lo dicho, para mí lo rozamos porque creo que se hizo lo que tiene que hacer. El equipo compitió a muy buen nivel, pero a muy buen nivel, y es lo que quizás achacamos, ¿no? Nosotros tenemos lo que tenemos y hay que competir así. Pero yo le pediría un poquito más a algunos equipos, porque es verdad que, bueno, pues ver algunos planteamientos, pues al final te hace pensar que para dar un salto en el baloncesto femenino a nivel nacional, también hay que modernizarse. Entonces yo creo que necesitamos un plus más en ese sentido. Bueno, de todas formas, a ver, Borja, no quiero romper una lanza en favor de nadie, pero a ver, las cosas, al final es lícito. Y bueno, pues un poquito la filosofía que se viene viendo de toda la vida de los equipos entrenados por Chiqui Barros. Ya esto se planteaba en la época de Benvibre también en Liga Femenina. Sí, pero la excusa era normal cuando los proyectos eran de una manera. Pero no lo digo por Chiqui Barros, ¿eh? Me parece un gran entrenador y sabe sacar máximo provecho a sus jugadores. Digo al revés, creo que es un entrenador cojonudo para la categoría. Pero yo creo que por la primera nacional femenina, si queremos convertirla en una liga, lo que pasa es que como es un tema que es una liga tan compleja, que hay chicos jóvenes, algunas universitarias, otros son equipos medio profesionales, te llega un Segovia y te trae una americana, o te trae chicas de Valladolid y de Madrid, pues bueno, pues yo lo que creo es que tiene que haber un baloncesto un poquito más alegre. Porque al final el aficionado lo que le gusta, con todos mis respetos, no es ver marcadores de 42-49, Rubén. Lo que le gusta es ver marcadores pues a muchos puntos oye, y que haya buen ritmo y demás. Entonces es el único comentario que hago con respecto a eso. Creo que si bien en las categorías superiores eso se ha conseguido y se hace un baloncesto mucho más alegre, pues yo llevo una semana, sobre todo en el grupo este que estamos viendo, donde está 6-25, donde eso pues, no destaca. Y si en Galicia los equipos gallegos, sobre todo, no es que hagan un baloncesto muy vistoso para el aficionado. Y de hecho se ve a veces que muchas veces en la grada, pues apenas hay gente viendo los partidos. Correcto. Ahí te tengo que dar la razón en Que en es este un simple particular caso. comentario, que yo es un No, no, tema que que sí, lo que sí. querría hablar con Chávez y a ver, un día lo llevaremos y a ver hasta dónde puede Pues hablar él y con Capi también, no, con el no, entrenador perfecto. de la universidad, porque creo que hay que darle una vuelta a esto. O sea, hay que darle una Perfecto. vuelta porque hay entrenadores jóvenes con muchas ganas, con muchísimas ganas de hacer baloncestos vistosos y alegre. Y yo creo que hay veces que, coño, que es que no enganchamos. Es que cuesta. A nosotros no, ¿eh? Repito, nosotros se le da el máximo rendimiento a lo que tenemos. Yo, es que cada vez que veo el equipo de Chávez, lo digo, es que está súper muy bien trabajado, pero muy, muy bien trabajado. Entonces, bueno, es que es un exitazo la temporada que han hecho. Pues mira, te cojo el guante, así que como vamos a tener tiempo de plantearlo, yo creo que una semana a Xavi y a Capi, y si podemos tener a alguien más también para analizar lo que está siendo la primera nacional femenina, que estás introduciendo unos buenos debates. Por cierto, y antes de terminar, ya que hablábamos de Chiqui Barros, que de verdad que no deja de ser un mito del baloncesto berciano, y no exagero con lo que digo cuando estamos hablando por resultados y por trayectoria y por todo lo que al final logró en las filas de Embutidos Pajar y el Benvibre, sobre todo en sus primeras, creo recordar, 5 o 6 temporadas en la máxima categoría, llevando al equipo a unas semifinales de Liga Femenina. Pues bueno, el recuerdo para él en esta semana que hemos conocido el fallecimiento de su padre, de Antonio Barros, también se llamaba como él, y que fue una persona muy importante en el baloncesto de Ferrol. Creo recordar que uno de los fundadores o por lo menos directivos del mítico OAR, y uno de los promotores y de los responsables de la candidatura de Ferrol, de la sede de Ferrol,
en aquel Mundo Básquet del año 1986 que vino a España y que la sede departamental tuvo en la primera fase a selecciones como la Unión Soviética de Sabonis y compañía. Bueno, pues descanse en paz Antonio Barros. Desde aquí nuestro pésame a su hijo, a Chiqui, que fue durante tantos años entrenador del Embutidos Pájar y el Bembibre. Bueno, dicho lo cual, Borja, yo creo que poco más que comentar hoy, ¿no? No, hoy cortita y al pie, Rubén. Estamos en Semana Bueno, Santa. Hoy es el día perfecto para escuchar el podcast en cualquier otro momento. Entonces animamos a todos a que nos escuchen el podcast y nos recomienden, que eso es muy importante también para nosotros. Hay que vender la burra. Entonces se vende en Primera Nacional y se vende también en los podcasts, Rubén. efectivamente. Bueno, pues Borja, que lo dicho, que muchas gracias por estar aquí en plenas fiestas de Semana Santa y nos vemos la semana que viene. Nada, gracias a ti como siempre. Hoy ha estado bien. Me ha gustado Oriol, además. Creo Sí, que ha sí, ayudado a todos. sin duda. Y al resto, pues agradeceros que estuvieseis con nosotros acompañándonos en este space de la hora deportiva. Desear toda la suerte del mundo para el Clínica Ponferrada SDP en el partido de este fin de semana ante el Logro Basket. Y lo dicho, nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo space de la hora deportiva. Muy buenas noches. Buenas noches a todos.